Montamos en el autobús, veo que la gente empieza a rezar el rosario y yo, madre mía, ¿qué hago aquí? O sea, y además es que me lo dicen de un día para otro, o sea, me llaman un día y me dicen, mañana es tu último día. En este caso yo decidí crear una empresa, una SL, una sociedad limitada unipersonal. Podía recibir todo el dinero, o sea, esos 2 años de paro y meterlo como capital de la empresa. Humanamente, pues había montado la agencia, me daba como un dolor no dedicarme a ella. Y o contrato más gente o automatizo y meto tecnología. Claro, no quiero que se pierda un poco la esencia, ¿no? Hola a todos y bienvenidos a Be Different Podcast, donde damos voz a conceptos únicos. Hoy estamos aquí con Sandra de Sígueme Hola. Viajes. Bienvenida, Sandra. Gracias. Y una semana más con Jimbo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Jimbo, ¿qué tal la semana? Muy bien. ¿Todo ¿Qué en tal, orden? Sandra? ¿Bien? Muy bien. Bueno, Sandra, lo primero de todo, gracias por hacernos un hueco en tu agenda. Que imagino que con viajes, grupos y demás, pues estará siendo un momento intenso. Cuéntanos un poco, lo primero de todo, ¿quién es Sandra? ¿Qué es Sígueme Viajes? Pues bueno, yo soy Sandra, he trabajado durante 28 años en consultoría informática y ahora pues me dedico a organizar peregrinaciones con mi empresa que se llama Sígueme Viajes. Es una agencia para organizar grupos de peregrinaciones. Vaya cambio, ¿eh? Sí, espectacular. O sea, el titular es espectacular. Oye, cuéntanos, antes de entender un poco Sígueme Viajes y demás, nos gusta saber un poco más, Sandra, esos 28 años en consultoría informática, cuéntanos cuál ha sido tu trayectoria y qué te hizo llegar a donde estás hoy, ¿no? Vale. A ver, yo estudié ciencias matemáticas, hice la especialidad de computación y nada más terminar, pues entré en Accenture, en la parte de tecnología y pues ahí hice toda la carrera, desde programador junior hasta senior manager. En los últimos años pues ya me dedicaba a ser arquitecto de soluciones. Y... ¿Qué es arquitecto? Cuenta un poco lo que es. Bueno, pues preparaba los presupuestos y los equipos cuando una empresa nos pedía una oferta para un desarrollo o para un mantenimiento, pues es planificar pues, lo que va a ser necesario y hacer el presupuesto económico. Uh-huh. Entonces, bueno, pues me dedicaba a eso. Cuando de repente pues me despiden. Esto era pues en el momento de la pandemia. Uh-huh. Y... O sea, trabajas desde 25 años hasta el año 2020 y vas siguiendo un camino normal, vamos a decir, de una consultoría que es, empiezas desde que acabas la carrera y dices, oye, ¿en qué me meto? Y dices, me meto a Vamos, casi ni pensé en qué me meto, porque vale. te llaman y sin pensarlo mucho dices, pues aquí empiezo. Ok, o sea, que empezaste y te hizo llegar al camino normal de, oye, voy creciendo, voy ascendiendo, voy llegando y voy... Bueno, digo normal, bien, que más quiero tradicional. Quiero decir que todo te va bien. Bueno, un trabajo bastante demandante, digamos. Pero bueno, que en ningún momento tampoco me había planteado cambiar. Un cambio. Cambiar de nada, ¿no? Y entonces llega de repente la pandemia o justo previo y, bueno, pues te vas de la compañía, ¿no? Sí. Bueno, quizá hay que remontarse a un punto anterior, uh-huh. Que es que en 2011 hago un viaje a Tierra Santa. Ah, vale. Entonces, digamos que ese es el primer punto de inflexión, porque bueno, el viaje surge porque mi madre quiere hacerlo. Yo tampoco es que me hubiera planteado hacer ese viaje, pero mi padre no quiere ir. Y bueno, pues yo alguien se tiene que ir con mamá, así que vamos. Yo siento que debo acompañarla, claro. Sandra, para los que no sepan, Tierra Santa, ¿dónde está? ¿Qué es? ¿Qué tipo de viaje es? Bueno, Tierra Santa es Israel, ¿no? Israel y Palestina. Y bueno, pues la tierra de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, pues un viaje que si crees un poquito, pues te mueve mucho por dentro. Uh-huh. Yo en ese momento, pues ya digo, bueno, pues la voy a acompañar. A ver, me atraía el viaje, uh-huh. Pero pues quizá más, no sé, como algo histórico, algo de ir a conocer cosas. Lo que no pensaba es que ese viaje me iba a transformar completamente mi vida. ¿Qué pasó? Bueno, pues yo voy al viaje, pero al principio pues marcando un poco distancias. O sea, yo soy una ejecutiva muy importante y muy ocupada, me voy con mi portátil, en el vuelo recuerdo que la gente iba charlando y yo iba ahí pues haciendo no sé qué en el ordenador, pero muy ocupada. Excel seguro una presentación, o sea, eso lo tengo, sí. Esto está clarísimo.
Y entonces eso, pues al principio estoy un poco marcando la distancia y nos montamos en el autobús, veo que la gente empieza a rezar el rosario y yo, madre mía, ¿qué hago aquí? O sea, ¿por qué no he cogido un viaje en el Corte Inglés? Porque íbamos con un viaje en la parroquia. Ajá. ¿Por qué no he cogido un viaje en el Corte Inglés para irme yo con mi madre y no con este grupo como que no veía yo ahí que encajara? Pero bueno, es que La eso que me ha liado duró mi padre, ¿no? 2 días. O sea, es que a los 2 días estaba encantada, rezando yo. ¿Cuántas personas seréis en el grupo, más o menos? Pues unas 40 y algo. Ujú. Sí. De todas las edades, habidas Sí. y por haber, o sea... Una de las cosas que me llamó mucho la atención es lo heterogéneo del Ajá. grupo. O sea, porque hay gente mayor, gente Sí. joven, también, o sea, de distintos niveles. O sea, gente muy diferente, pero todos unidos. Y yo veía que la gente iba con una ilusión que, claro, yo inicialmente no tenía. Claro. O sea, te causa curiosidad, ¿no? Dices, ¿estos qué les mueve, no? ¿Por qué están conectando Porque- todos estos, no? Sí, sí, sí. Y luego, claro, el viaje tuvo muchas cosas especiales. O sea, yo me considero creyente y ya lo era. O sea, era creyente, pero vivía como si no lo fuera. O sea, ni iba a misa, ni... no. Ujú. Sí, creía, pero ya está. Entonces, claro, yo había un montón de cosas que no había hecho. Pues no sé, nunca había hecho un Vía Crucis. Pues mi primer Vía Crucis fue en la Vía Dolorosa, en el sitio real. Ole, sí. No había hecho nunca una hora santa. Pues mi primera hora santa fue en Getsemaní. Entonces, todo... O sea, fue como pasar de esto que me han contado, que parecía medio una leyenda, o sea, que te lo crees porque, bueno, Sí. no sé cómo decir, como por tradición o tal. O sea, fue como, o sea, está aquí, es real y bueno, pues me movió muchísimo. Entonces, ese fue el primer O punto. sea, y esto es el año 2011, que 2011. más o menos todavía te quedan unos cuantos, o sea, digo, desde Sí, los 28 sí, años sí, que has sí, trabajado, sí, todavía sí, te quedan, todavía me estás a quedan. mitad de tu recorrido cuando empiezas a decir, oye, aquí hay algún cambio de algo, Sí, ¿no? sí. Y sigues creciendo en Accenture, Sí. y ¿cuál es el siguiente? O sea, dices, oye, pues... Ah, ¿qué pasa en esos ¿Qué pasa 9 en años? esos 9 Porque años? desde Claro, pues 2011 al ahí 20, qué ¿no? pasa. Ahí, para empezar, me empiezo a vincular mucho con la parroquia. O sea, cuando vuelvo de ese viaje, tampoco es que cambia todo, pero empiezo a ir a misa el domingo. Ya un cambio. Primer paso. Primer paso. Y bueno, pues a relacionarme con la gente de la parroquia. Aunque seguía marcando un poco la distancia. O sea, me acuerdo que ellos, por ejemplo, organizaban comidas y ¿te vienes a una comida que vamos a hacer? Y yo, no. O sea, era todavía como, sí, pero estos no son mis amigos. Yo tengo mis amigos, Ujú. ¿no? O sea, Ujú. todavía no me involucraba del todo. Ujú. Pero bueno, luego poco a poco el párroco me propuso ser catequista y ¿yo catequista? Digo, pues si no me acuerdo ni de los mandamientos. Y él, sí, no te preocupes, que hay formación, no sé cuántos. Bueno, vale. Entonces ya entré ahí, claro, eso hizo que me relacionara con más gente y que también al ir preparando la catequesis para los niños, yo fuera como repasando todo y tal. Y luego lo siguiente es que me dijo que sí, organizaba un viaje que quería hacer a O Fátima. sea, realmente tú ya estás formándote en todos los sentidos. O sea, Sí. te estabas volviendo a formar en más espiritual, pero también formándote, aunque no lo quieras, para un negocio. O sea, realmente. Sí, sí. Entonces él me dice que, porque yo soy portuguesa, ¿Ah, sí? Anda. bueno, a ver, yo he nacido en España, pero mis padres son portugueses. Anda, eso es Curioso. curioso. Y Eso no entonces nos él- lo habías contado, ¿eh? Claro, él sabía que yo sabía portugués. Y entonces me dice que quiero organizar una peregrinación a Fátima y que si me puedo encargar yo de llamar al Ah, hotel y todo esto. Y hasta ahora no habías organizado nunca un viaje de manera así oficial. Oye, me No. involucro. ¿Y organizar algo con tus amigos organizabas o tampoco te solía gustar organizar cosas? Pues tampoco. Que siempre hay un perfil, siempre hay un perfil que el pobre se encarga de todo. Sí, por eso digo, igual eras, Pues igual eras o esa. sea, sí que... O sea, no sé, no lo había hecho. Entonces él me dice eso y digo, vale. Entonces ya llamo al hotel, tal, y luego digo, bueno, pues llamo también a la empresa de autobuses. Tal. Bueno, pues poco a poco dije, pues ya lo organizo yo todo, ¿no? Sí. Sí, sí. Y entonces organicé ese primer viaje a Fátima, pero anteriormente él había hecho otros viajes y otras personas habían organizado, ¿no? Ujú. Además es que me acuerdo ahora que me dijo una chica, bueno, que no te creas que cada día se lo dice a una, como diciendo, no te creas que tal, Que no eres especial, que Sandra. no eres especial. Y yo, vale,
Total que... O sea, eres como una líder de grupo realmente, o bueno, dentro de la que organizaba para la parroquia, hablando con una agencia de viajes, entiendo, para organizarlo. Bueno, yo no hablé con una agencia de viajes, llamé directamente al hotel, llamé a la empresa de autobuses y lo hice así. O sea, hiciste el trabajo de la agencia de viajes Sí. de manera altruista para la... Sí, y luego cuando volvimos de Fátima, pues él me dijo, oye, a ver, yo ahora entiendo que era un poco para captar, o sea, captarme, entenderme en el Sí, buen para- sentido, sí, sí. ¿no? Sí. Como decir, bueno, pues que es que, Para que te se vaya involucraras vinculando de con la una forma parroquia, con la parroquia. claro. No era porque subiera portugués. Era un link. Pero bueno, entonces volvimos de Fátima y me dice, oye, en verano vamos a ir a Medjugorje, ¿te encargas también? Y yo a la otra. Igual no es a cualquiera, ¿eh? Bueno, total que... Una pregunta antes de avanzar. Sí. Ignacio y yo hace muchos años organizamos unos viajes de esquí y el primer viaje fue un poquito desastre, ¿no? En plan, sobre la marcha todo y salió bien, ¿no? Pero también era todo el mundo gente conocida, primos, amigos, ¿no? Sí. ¿Qué tal fue ese primer viaje? Esa que era con la parroquia, ¿qué tal te salió organizar? No, Claro, pues, ¿cómo fue? Perdón decirlo, pero me salió bien. Bueno, eso está bien. No, a ver, yo creo que también del trabajo tengo un poco la cosa de ser como muy cuadriculada, muy organizada. Muy matemática, ¿no? Porque muy es que a mí matemática. lo de y matemáticas entonces computacional me sigue la cabeza ahí diciendo, madre mía. yo creo que salió todo Sí, bien. sí. A ver, es verdad que él también me iba guiando, yo qué sé, pues reserva las misas, haz no sé qué, o sea, que lo fui trabajando muy también con lo que él me iba diciendo, porque yo, claro, tampoco sabía mucho, ¿no? El programa me lo dijo Sí. él, oye, pues este día vemos esto, lo otro. O sea, que lo hice un poco Sí, bueno, guiada. que tenías una guía, pero básicamente al Sí. final... Pero no es lo mismo. O sea, que muchas personas se piensan que la guía vale, pero luego tienes Bueno, que luego hay un ver con el tema- hotel, transporte, traslados, las misas que estén abiertas, hablar Sí. con uno, hablar en portugués, Sí. que en este caso pues tú lo tenías. Eso era más fácil, Sí. pero no es... por eso te pregunta Jimbo de cómo era de fácil, porque aquí... Que hay contratar un un bus es tema- fácil, pero luego... Que me estoy acordando que me hice una hoja Excel para... Claro, ¿qué precio ponemos? Claro, no sabes cuánta gente va a ir. Y entonces yo me hice mi hoja Excel ahí. Si va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, costes fijos, costes variables, no sé qué. El bus te lo dan a 3.000 euros y ¿qué pasa si van 40 o van 50? Claro. Como buena Entonces, consultora te hiciste ahí- tu modelo de Excel Claro, y luego... digo, aquí hay que calcular bien, porque luego pedir más queda Sí, sí. feo. Sí. Digo, más vale que sobre un poquito y luego invitar a la gente a una Coca-Cola que... Bueno, bien. Entonces, bueno. Muy bien, Sí, entonces haces el sí. primero a Fátima, el segundo a Medjugorje y esto Sí. sigue siendo... Bueno, realmente los de Medjugorje siempre vamos con una asociación, o sea que eso ahí solo era como recopilar a la gente, pero bueno. Eso, líder, ahí hiciste, en vez de coordinadora o de grupos, nosotros llamamos la líder de grupo, que al final, oye, pues con otra agencia, otra asociación, pero tú Sí. llevas a los de tu parroquia Sí. y te encargas de que todo se organice, aunque el plan o el Sí. programa te lo dé otro, ¿no? O sea, al Sí, final es sí, un sí, poco sí. la... De nexo de unión. Sí. Eso es. Vale, entonces, ¿esto qué año? ¿Medjugorje qué año es? ¿Más o menos? 2012, al en año 2012, siguiente o sea, de y- Tierra 11-12. Santa. O sea, 2011-2012 y luego Y sigues... luego ya de ahí en adelante, pues 2 viajes, más o menos 2 viajes al año hacíamos. Uno Ok. un poco más largo, pues sí, tipo Medjugorje o Italia o tal, y a lo mejor otro cortito dentro de España, como, yo que sé, Covadonga o algo así, ¿no? ¿Y cuánta gente iba a estos? Pues habitualmente un autobús, entre 40 y 50. Ok. ¿Y tipo de público? O sea, bueno, público. Gente de la parroquia, pero que iban más Tipo de jóvenes, peregrinos, más... Justo. Bueno, a ver, el público en la parroquia hay un bloque, digamos, de gente mayor. Ujú. eh, ¿Qué es mayor? Yo no soy mayor. No, yo qué sé, pues hay mucha gente a lo mejor que tienen 70, 80 o 60 o bueno, Ujú. 50 también, pero luego hay pues otro bloque de gente joven, que la verdad que en mi parroquia se mueve bastante, de gente de 20 y tantos, universitarios, Ujú. y que pues hay un grupo bastante potente, digamos, o sea que va creciendo, que no sé, como que tiene mucha ilusión y que mueve mucho en la parroquia, porque además es que a la gente mayor le tira atrae, mucho sí. que vaya gente joven. Ya. Totalmente. Sí, Qué guay. anima mucho. De hecho, este fin de semana, perdón por la cuña publicitaria, tenemos un festival en la parroquia de Cerceda y que lo organizan pues este grupo de jóvenes. mira, Anda. qué bien. Sí, Qué sí, guay. sí, sí. Qué bueno. Vale, Subiremos. por volver un poco y Sí. llegar, vamos, avanzas años y llega punto de inflexión, año 2020. en el Despido. que sí, el despido, Sí, ¿no? Y sí. entonces, ¿qué ocurre ahí en tu vida?
Porque ese es otro hito, o sea, como otro cambio, ¿no? Claro, vamos, el despido no me lo esperaba para nada, o sea, que fue una sorpresa total. Y además es que me lo dicen de un día para otro, o sea, me llaman un día y me dicen, mañana es tu último día. Y es como... ¡ah! Claro, después de 25 años. 25 años, o sea, imaginaros. Para empezar, tenía muchísimas cosas vinculadas a la empresa. O sea, tenía un coche de renting, tenía, yo qué sé, el seguro de vida, el seguro de salud. O sea, tuve que hacer el teléfono, el ordenador. O sea, tuve que hacer un montón de trámites corriendo porque, yo qué sé, no tenía un ordenador, por ejemplo. Claro, o sea, sí. Y bueno, el shock inicial, ¿no? Luego es verdad que la empresa, hombre, se portó bastante bien. Y entonces te ponen si quieres, te ponen un coach para que te ayude a buscar un nuevo trabajo, ¿no? Y entonces con este coach, él me preguntaba, por un lado, ¿qué sabes hacer y qué es lo que crees que haces mejor y qué puedes aportar? Pero también, ¿cuál es tu pasión? O sea, ¿qué te gusta hacer? ¿Con qué disfrutas, no? Y entonces, claro, yo le dije pues esto de las peregrinaciones, ¿no? Que eso era una cosa que me encantaba y que disfrutaba haciendo. Pero claro, yo no lo veía muy factible. Entonces él me dijo, vamos a abrir las dos líneas. Vamos a prepararte para encontrar un trabajo como el que tenías y otra línea para esto de las peregrinaciones. Y bueno, pues así hicimos. Y entonces, por un lado, pues preparé el currículum, y encontré otro trabajo como el que tenía en Accenture en T-Systems. Y por otro lado, pues montamos lo de la agencia de viajes, capitalicé el paro, con ese dinero pues monté la web, me uní a un grupo de gestión y empecé a preparar Muy rápido, aquí va todo demasiado rápido en el Vamos a tiempo. hacer... Vale. Vamos a ir indagando un poco. Sí. Mucha gente lo sabe, otros no. ¿Qué es capitalizar el paro y qué es un grupo de gestión? Vale. Bueno, pues cuando estás en paro, claro, yo tenía derecho a 2 años de cobrar el paro. Entonces puedes unir todo ese dinero y que te lo den de una vez. Para eso lo puedes hacer si empiezas un nuevo negocio o te pones como autónomo o creas una empresa, ¿no? En este caso yo decidí crear una empresa, una SL, una sociedad limitada unipersonal, porque así podía recibir todo el dinero, o sea, esos 2 años de paro y meterlo como capital de la empresa. En cambio, si me hacía autónomo, solo podías capitalizar la parte que demostraras que tenías como gastos con facturas. Esto sabes que a lo mejor lo que afecta es que cualquiera que escucha el podcast igual te pregunte, oye, ¿cómo lo hiciste? Y oye, te escriban para eso también, bueno, ¿no? No pasa nada. Pero viene muy No bien. pasa nada. Hay mucha gente, nosotros que conocemos, que está empezando a lanzar experiencias y que se encuentra en la misma situación y justo hacen de palanca con el paro. Sí. Otra cosa que hice fue... O sea, que la empresa, el trámite de crear la empresa, fui a una gestoría y no sé, me pedían, yo qué sé, 1.000 euros o algo así. Y dije, ¿cómo? Y entonces, la verdad es que si indagas un poco en internet, o sea, hay páginas que lo puedes hacer todo. Es que ahora no me acuerdo cómo se llamaba la página, pero hay una página... Que te explicaba paso a paso cómo hacerlo, ¿no? Básicamente. O sea, que tú metes los datos y te hace todo. Ah. O sea, te hace todos los trámites, porque claro, tienes que dar de alta de autónomo, en el registro, te pide la cita con la notaría. Todo. Sí, todo, te lo hace todo y te cuesta, yo qué sé, 80. Sí. Y has dicho que te uniste a un grupo de gestión. Sí, el grupo Nego. ¿Para qué sirve un grupo de gestión o qué al principio de las agencias? El grupo de gestión, pues las agencias se apoyan en él y al final ¿qué te dan? Pues te dan una plataforma tecnológica, por ejemplo, para sacar los aéreos o con mayoristas de hoteles, de actividades. Toda esa parte es verdad que, bueno, el aéreo sí, pero el tema de mayoristas en mi caso no lo uso mucho porque como al ser grupos... pues casi siempre te sale mejor contactar directamente con el alojamiento o con el proveedor. Porque te hacen un servicio. precio especial y tú quieres, yo qué sé, pues un menú para todos y eso. Sí, no, la relación tenerla tú directamente sí. con Pero bueno, yo también quería un apoyo porque realmente yo no había hecho esto de manera profesional, entonces... Era un poco que ya habías vivido en la parte de peregrinaciones, unirte a una comunidad, en este caso dijiste, oye, no sé de agencia de viajes, necesito una comunidad que me apoye, Sí. ¿no? Básicamente, y Sí. sentirte que no estás sola emprendiendo, sino que haya más alrededor de tu espacio, pues que te puedan ayudar en las cosas que parecen obvias y básicas, pero que no lo son. Claro, muchas por veces. ejemplo, soporte legal.
pues un Totalmente. contrato de viaje combinado, pues ellos te proporcionan uno, o no sé, muchas cosas, cualquier duda que me surgía, pues ellos tienen un departamento que te Sí, resuelve. que para el arranque, que no tienes ni avisos legales, ni términos y condiciones, ni Claro. nada, que te van guiando en eso. Ellos, por ejemplo, también me propusieron con quién hacer la web. No sé, pues un apoyo en muchas cosas, o con quién llevar la contabilidad, porque está preparado para agencias de viajes. Sí, que la gente no lo sabe, pero el régimen especial de agencia de viajes en España, Tiene ojito, su tiene su historia. Entonces, como no lo tengas claro... Y yo no tenía ni idea de eso. Sí, sí, nada, Hasta que totalmente. llegas. Vale, entonces, has dicho que capitalizas el paro, pero te vuelves a meter en T-Systems. Sí, Entonces ¿qué ahí pasa? ya la historia es como tienes ya 2 gorras, ¿no? Empiezas a tener Sí. ahí. Claro, no tuve el valor de lanzarme tan rápidamente porque, para empezar, estamos hablando de que era la pospandemia y casi nadie viajaba. Claro. O sea, que también lanzarse justo a una agencia de viajes en ese momento era un poquito Sí, arriesgado. que no había tanto movimiento. Claro, y entonces, bueno, pues dije, me voy a lo seguro y empecé a trabajar en T-Systems. Pero claro, tenía la agencia y la mantuve ahí al ralentí, o sea, haciendo cositas, pero muy poco. O sea, como haciendo lo que lo de mi hacías 2 parroquia viajes o los que hacías y antes. una cosita más. Yo qué sé, pues, Y ya empezaste a coger otras parroquias, otros grupos. sí, por ejemplo, pues para la JMJ de Lisboa, pues tuve un par de grupos. Pero claro, yo veía que no tenía tiempo para dedicarme como quería. Y que hubo gente que me pidió, o sea, hubo grupos que me pidieron y a los que no pude, No, darle. les dije, mira, es que no puedo. Porque claro, mi trabajo pues también me demandaba, demandaba. ¿no? Y ahí empezaste quizás a ver un poco semilla de, oye, que aparte de lo mío y estos 2 grupitos, puedo Sí. avanzar y tener más actividad. Sí, a ver, la gente te dice, bueno, sigue con las 2 cosas y cuando ganes suficiente con la agencia, dejas lo otro. Pero claro, es que eso es imposible, porque no puedes ganar suficiente sin Hombre. trabajarlo. Eso es totalmente. Pero sí que por lo menos tú ya habías hecho una especie de... Como de validación, como de ¿no? validación de que Sí. realmente podías ganarte algo a la vida. Entiendo que no como un senior manager de T-System todavía o del inicio, No. pero por lo menos ganarte Sí, la vida. Sí, sí, y tenía la estructura ya montada, que eso también, bueno, pues ya tenía, pues eso, el grupo, la web, todo Sí, lo que sí. necesitaba ya lo tenía montado. ¿Y cuándo decides, ya, doy el salto? Pues, a ver, hay un poco también, bueno, a lo mejor yo que soy creyente, para mí también hay una llamada a hacerlo, o sea, una llamada de Dios, o sea, de decir, tengo que hacer esto. También, o sea, humanamente, pues había montado la agencia y me daba como un dolor no dedicarme a ella. O sea, me daba pena. Sí. Digo, jo, he montado esto y no lo estoy trabajando, ¿no? Pero también, por otro lado, sentía que lo tenía que hacer. O sea, sentía una llamada a que tenía que tenías que hacer hacerlo. eso. Que tenía que ¿Y eso dedicar a fue eso. hace cuánto? Pues, a ver, yo dejé T-Systems hace un año, pero, en julio, justamente. Mira, pero... como yo cuando salté también, en julio del año pasado. Igual Así que- que está bien. Y bueno, y Jimbo también. Sí, sí. Pero ya en enero, febrero de 2024, pues fue después de unos ejercicios espirituales. Vengo con esto en la cabeza y entonces pido un permiso sin sueldo. O sea, digo, bueno, no me voy a desvincular del todo, dejo ahí... Una Voy de la- excedencia. El hilillo. Una excedencia, ¿no? O sea, Sí, pues- bueno, la excedencia te desvincula más. El permiso sin Ah. sueldo todavía eres de la empresa, digamos. Sí. Y entonces eran 3 meses, febrero, marzo, abril, luego tuve una extensión, bueno, hasta que dije, mira, ya. Y a ella sí que empezaste a acelerar, a dedicarte más full. Sí, claro, ya me empecé a dedicar full. ¿Y Vale. viste cambio? ¿O estás Sí. viendo cambio? Porque sí. Sí, Bueno, sí, estoy viste, bien. has visto, estás viendo, Estoy sí. viendo cambio, claro. Al final cuando trabajas. Además es que yo creo que aquí la cosa va muy boca a boca. Sí. O sea, a lo mejor en otro tipo de empresas hay una captación de clientes. Sí, como más activa, más campaña. Sí, pero aquí, mira, os cuento una cosa que me pasó con mi hijo. Vamos a hacer un mailing, no sé qué. Y, bueno, pues venga, vamos a hacerlo. Y entonces lanzamos un... Yo quise que fuera por carta, porque, a ver, los párrocos son un tipo de persona que normalmente tampoco están ahí muchísimo en redes y en tal, ¿no? Pero entonces tú, o sea, donde la forma de captar al cliente es captar, voy a decir captar, o Sí. para que organizar es al párroco, ¿no?
Sí. O sea, que tienes que casi tener los mails de siempre todos los son, párrocos, ¿no? Bueno, párrocos o movimientos, asociaciones, pero muchas veces los párrocos. Y entonces hicimos un mailing de carta a como 200 parroquias, una carta presentando la empresa, presentándome yo, y con un QR a una pequeñita encuesta de, bueno, pues que si haces peregrinaciones, ¿dónde te gusta ir? Bueno, 200. ¿Respuestas? No nos contestó nadie. O sea, Bueno, un buen aprendizaje. bueno, no, perdona. Contestó uno diciendo que por favor le borráramos de la base de datos y no le enviáramos más. Y ahí dijiste, ojo lo de la GDPR, que... Y no le mandábamos más mailing. Y a lo que es la del QR, la encuesta, ninguno. Bueno, el mío porque le dije, por favor, contéstame. para sentir que alguien ha contestado Contéstame y que esto. funciona. Entonces ya dije, mira, esto así no es como funciona aquí. Yo creo que funciona pues más despacio, pero con el boca a boca. Bueno, pues yo vivo en la sierra, pues Cerceda, pues mi párroco es el de Cerceda y Matalpino, pues al final está al lado, Navacerrada, Alpedrete, Collado Mediano, tal, pues poco a poco lo van Es tu expansión sabiendo. Y haces visitas también, entiendo, a los párrocos a verles para... ¿O no? ¿O eso no se...? ¿Sabes lo que pasa? Que es que no, lo de ponerte la gorra de comercial... No, ya, pero digo, si te tienen que conocer... No lo sé, que no lo conozco. Pero no la típica visita... De puerta fría, sino que igual te introduce tu párroco o claro, vas a ya una vas a actividad. una propuesta, ¿no? Sí. Sí, que es verdad que cada nicho tiene un poco. Y entonces, su... yo voy a preguntar, cuando acabas de Systems, empiezas la compañía y tienes que ganar la vida, tienes que ganarte la vida, ¿vale? Digo que al final esto también va de que aunque tenga un propósito, entiendo que es también una misión que hará tu compañía, tienes que... Oye, pues ganarte la vida. O sea, que hay que pagar las facturas. Hay que comer. Bueno, mi familia para empezar me dijo que estaba loca. O sea, mis hermanas, ¿cómo? ¿Vas a dejar tu trabajo para esto? Bueno, sí. Y aquí decías, oye, has dicho, sí, estás loca, te apoya tu familia. Desde el momento que ya decidí que seguía para adelante, mi familia ya me apoyó. Ajá. Lo que pasa que es verdad que antes, mientras estaba dudando, pues me decían, piénsatelo, ¿qué vas a hacer? Tienes un buen trabajo. Bueno, lo normal. Sí. Como el camino más estándar, ¿no? Sí. Vale, entonces hablábamos de, oye, te tienes que ganar la vida de algo, ¿vale? Sí. Y entonces, ¿cómo llevas el hecho de tener una misión y un propósito y peregrinos y demás, pero el hecho de, evidentemente, ganar dinero? Hay que ganar dinero. O sea, entonces... Sí. Bueno, pues la verdad es que al principio también le di vueltas a eso, porque, claro, es lo que tú dices, te mueve una misión, lo que quieres es, bueno, pues que también sea una labor de apostolado, pero bueno, el obrero merece su sustento, o sea, también hay que ganar algo de dinero. Entonces, a ver, yo me propuse pues trabajar con unos márgenes que no fueran muy altos y pues... He empezado así, obviamente pues tendré que ir viendo cómo va. Los primeros meses pues no ganaba suficiente dinero. Es verdad que tenía un colchón del despido, o sea, que obviamente me habían dado una indemnización. Pero bueno, ya hace un par de meses ya me he puesto una nómina. Bueno. No como la que tenía, pero... Hombre, no como la que tenía, igual te cuesta todavía un poquito más. ¿Eh? O sea, no, pero bien, pero estoy muy contenta, porque además, a ver... Antes ganaba más, pero también gastaba mucho más. Quiero decir que venía todos los días a Madrid, comía afuera, no sé, como otro ritmo de vida. Y bueno, pues ahora y en este lanzamiento un poco más lanzado, valga la redundancia, ¿has visto un poco competencia? ¿Ves cómo está el mercado? Hay mucha... ¿O el que gana el párroco ya se queda con ese viaje? Claro, pues igual que yo creo que no es gente como para ir muy de comercial. Sí. También es verdad que si están contentos contigo, no van a buscar a otra persona. O sea que en eso, si están contentos, pues van a repetir contigo. Y el boca a boca que has dicho de calentando a fuego lento un poco... Claro. Y cuando dices márgenes apretados, ¿nos puedes decir qué margen es más o menos aproximado? Porque digo, porque en agencias de viaje por sí que hay entre ya es súper bajito. Digo, pues si te lo aprietas más, yo no sé es exactamente de qué puedes vivir. Hombre, yo intento que sea menos de 10 o menos. O sea, 10 o menos en grupos. Que bueno, pues ya, normalmente, digo, de lo que conocemos nosotros, el margen en grupos suele ser más un 20, un 25, un 30 hacia arriba, y en individuales sí que es verdad que se manejan más esos márgenes. Pero
Pero bueno, me parece... Sí. Bueno, pues se Bueno, nota mucho que Hombre, te has alguna apretado. vez me he pillado. Quiero decir que vamos, no de perder dinero, pero claro, si vas ajustado y luego de repente Tienes un imprevisto. tienes un imprevisto y dices, pues he comprado esto y ya no sirve porque ahora Justo. hay que cambiar, no sé qué. Bueno, pues digo, pues esta menos y otra más. Luego también hay veces que has hecho unos cálculos pensando que se van a apuntar 50 y luego se apuntan 80 y bueno, pues Pues no es mejor. o sea que al final una Oye, cosa compensa a otra. Yo creo que va ligado un poco con esa visión o misión que has comentado. Has comentado también el tema de apostolado. Para el que no conozca, cuéntanos un poco cuál es tu visión un poco o cuál es tu Sí. labor, ¿no? Bueno, la empresa se llama Sígueme, que pues Sígueme es la llamada de Jesús, ¿no? A los apóstoles, Sígueme. Y os haré pescadores de hombres, ¿no? Entonces, bueno, el nombre viene de eso y la idea es que, pues igual que yo sufrí una transformación en el viaje a Tierra Santa, ¿no? Pues darle la oportunidad a otras personas pues para que también escuchen esa llamada, ¿no? Entonces, por eso yo pues quiero intentar que el mayor número de personas puedan ir. Es verdad que si te enfocas, por ejemplo, a gente joven, pues normalmente no tienen mucho dinero. Y tampoco es un público que quiere ir a un hotel de 4 estrellas. O sea, que sea, puedes ir a un entonces- sitio más Más básico, estándar. Sí, o sea, que esté bien, que pero... esté bien para... Y con precio más apretado. Vale, Claro. y cuando dices, entonces tu público objetivo son los párrocos porque tienes que ir a las parroquias, pero que vaya gente joven o te da igual, o sea, o Bueno, tienes todo? me da igual que vaya quien vaya, pero bueno, es verdad que la gente joven al final es un poco el futuro y sí que en mi página web, por ejemplo, pone pues que ayudamos a párrocos y a gente joven y tal, porque entiendo que son normalmente como los que tienen más dificultad para poder ir, ¿no? Vale, y en ese, y ahora que, bueno, ¿cuál ha sido el crecimiento desde que, más o menos, si nos puedes decir, desde que dejaste hasta ahora? ¿Es un crecimiento, se nota, lo estás notando en el día a día? ¿No? Sí. Bueno, bueno, esta mañana, como te decía, estaba ahí haciendo los cálculos. Y bueno, pues en estos 6 meses he facturado 215.000 euros en el primer No, semestre buen de arranque. 2025, que comparado con el año, o sea, que a lo mejor para mucha gente no es espectacular, pero para mí sí es espectacular. Y sobre todo de donde venías Y de claro, hacer el... que a lo mejor, o sea, he multiplicado por 5 lo que hice el año pasado, Bueno, pues porque no entonces me estás- dedicaba tampoco claro. 100%, ¿no? O sea, que has multiplicado por 5 los 6 primeros meses del año, oye, que está muy bien el crecimiento, ¿eh? Sí. Joder. ¿Y cómo lo Sí. sustentas? Porque ya entiendo que empezarás a ver que si multiplicas por 5 6 meses y otros 6 meses, No. tú sola, oye, enhorabuena, pero, Ya. pero no sé cómo lo vas a empiezo hacer. a ver que, claro, que hay tareas que no aportan valor y que o necesito algo de ayuda o necesito, que quizá va más por ahí, automatizar cosas. Pues por ejemplo el tema de la contabilidad, el tema de a veces sacar listados en Excel o cosas así que no te Sí, aportan, pero te conciliación llevan bancaria. mucho tiempo, claro. Ok, no te preocupes, que tenemos a un equipo aquí de ventas, ya lo sabes, de Maigoku, que te puede Sí. ayudar, ¿eh? O sea, eso no te preocupes. Sí. Sí, al final hay muchas agencias que están justo en ese punto de quiero seguir creciendo, ¿no? De una manera ordenada y o contrato más gente o automatizo y meto tecnología. Claro, o sea, yo no tengo una ambición de crear una empresa grandísima porque no quiero que se pierda un poco la esencia, ¿no? y quiero estar al tanto de cada peregrinación que se haga. Pero bueno, es verdad que, pues que en ese tipo de cosas a lo mejor una ayuda, aunque sea una ayuda tecnológica, pues viene bien. O sea, que Sí. estás apoyándote en tecnología para crecer y haya más, y que haya más Sandras, ¿lo manejas o no? Digo, que haya, oye, pues que te puedan ayudar Ya. en el crecimiento de negocio. A ver, ahora mismo todavía no. Ahora mismo no, hasta que no vea que realmente... Ahora mismo, pues a lo mejor me ayuda mi hijo puntualmente, pues eso, a meter facturas o con el tema de las redes o, bueno, pues... Él, como estudia empresariales, tiene ahí siempre muchísimas ideas de mamá, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. pero todavía contratar gente, todavía no. Pero bueno, no sé. Es verdad que es un Ya cambio. se verá. Se verá. Es un salto grande y sobre todo en
bueno, campos o negocios como el tuyo, en los que justo tienes que tener mucha vinculación, conexión con Ujú. el párroco Sí. para estar al día, mover el viaje, ¿no? Entonces, como que a veces cuesta soltar eso y que empiece a Claro. ayudarte más gente, ¿no? Una cosa que no he hecho todavía, o sea, hasta ahora siempre ha habido un promotor del viaje, pues eso, el párroco o la asociación o tal. Sí que me estoy Promotor lo llamas, qué planteando, curioso. bueno, Porque no sé nosotros lo cómo llamamos llamarlo. Bueno, el líder de líder. grupo, pero vamos, que me parece, o sea, que es otro nombre. Lo que me planteo para el año que viene es empezar yo a hacer eso, o sea, grupos plaza a plaza de verdad, o sea, de gente que no se conoce. Vale, Eh, perdón, que aquí mucha audiencia no lo conoce. Si explicas qué es el Plaza Plaza, igual la gente lo entiende mejor. Claro, un grupo que cree yo, que diga, por ejemplo, voy a crear un grupo para la canonización de Carlo Acutis. Y no hay ninguna asociación ni ninguna parroquia detrás. La que está detrás soy yo. Y entonces que la gente se vaya apuntando pues uno a uno. Gente que no se conoce de nada y que no tienen ningún vínculo. A diferencia con lo que haces ahora, que es Claro. el grupo cerrado de la parroquia que vienen los Claro. 40. Que ahora mismo los grupos ya tienen pues un núcleo, por lo menos. Puede venir gente que no se conoce, pero hay un núcleo que se conoce. Vale, ¿y qué volumen de grupos mueves anuales? ¿O este año crees o estimas que vas a mover? Bueno, a ver, en estos primeros 6 meses, pues habré tenido 6-7 grupos de pues media, digamos, 50. Y luego cosas pequeñas de 2 o 4 o 5 que quieren ir a algún sitio. Que se lo haces en función de lo que te conoces, también se lo haces a medida para ellos, ¿no? Sí. O sea, son como grupitos pequeñitos. Sí, ¿no? Es decir, sí, lo hago a medida. Es verdad que, claro, también a la hora de crecer, pues a lo mejor tienes que pensar más en tener ya pues como un paquete hecho, aunque luego te pidan otra cosa, ¿no? Sí. Pero bueno, hasta ahora he hecho todo A medida. toda a medida. Ujú. Sí. Y te planteas a futuro hacia dónde quieres, yo creo que hacia dónde quieres ir. Has dicho que no quieres escalar muy rápido, no tienes la empresa enorme, pero tendrás Ya. unos objetivos anuales o en el que quieras, oye, pues me planteo este año hacer 15 grupos, ir a Tierra Santa, bueno, ahora a Tierra Santa complicado, No, sí, Tierra Santa, pero a, yo que sé, a peregrinaciones marianas, Camino de Santiago y Jubileo y a JMJ. No lo sé. Que Bueno, los destinos, a ver, estoy abierta a todos los destinos. Es verdad que, bueno, pues Tierra Santa, por ejemplo, ahora mismo no lo estamos haciendo, aunque los mayoristas te llaman, no, sí, ya está fenomenal. Digo, bueno, está fenomenal, pero Igual no. esperamos. Vamos a esperar un poco. Luego, pues los marianos, Lourdes, Fátima, Medjugorje, que Medjugorje para mí es un sitio que me encanta y que voy todos los veranos. Y luego están pues los eventos puntuales de pues eso, la JMJ o el la Jubileo. JMJ, que a la gente entienda La Jornada Mundial de la Juventud que organiza el Papa. Sí, ¿cuánta gente mueve, más Y o pues menos? la última de Lisboa, pues 1,5 millones de personas. O sea, que es que mueve mucha gente el tema de las peregrinaciones. 1,5 millones de personas. ¿Y eso cómo se gestiona? Digo porque... Pues mira, yo estuve allí. Dormimos en un polideportivo y luego la vigilia pues en un descampado, pero bueno, es genial. O sea, Pero eso sí a través que de hace. agencias también se lo mueve, ¿se organizan? ¿No se organizan? Porque entiendo que para los traslados y todo, Claro. la entrada a algún lado o al recinto, necesitas por lo A menos un ver. tema de gestión. Hay... Sí, o sea, yo los grupos que llevé a la JMJ, pues les busqué el alojamiento en Lisboa y luego pues les inscribí, porque claro, luego tienes que hacer la inscripción oficial Al evento. al evento, claro. A ver, si quieres ir todo con lo del evento, porque ellos también te pueden buscar alojamiento y en familias o en polideportivos o tal, pues entonces la agencia de viajes solo tiene que poner el transporte. Claro, pero ahí yo creo que sí que tiene mucho sentido que igual alguien que conoce justo la organización de la JMJ vaya directo, pero hay como una ramificación que igual la parroquia de Cerceda, el chaval Claro. quiere ir pero no sabe. Entonces, cuando hay esa proximidad entre una agencia de ese área que puede llevarles, ¿no? Que Claro. ahí tenéis como ramificación. Es verdad que yo lo que he visto en otras agencias de peregrinaciones es que para temas de estos de JMJ o cosas así, ponen un pack alrededor de ve a la JMJ y visita también esto. Claro que entiendo que porque de todo eso es de donde van a sacar el margen, porque de lo otro Sí. no hay tanto, ¿no? Sí. Pero yo es que esos viajes
recorrer tantas cosas Y tan en vacacional, poco ¿no? tiempo no lo veo. O sea, que al final no se trata de ir a muchísimos sitios y ver muchísimas cosas en una peregrinación. O sea, se trata De que hay un balance, de ¿no? Entre gustar y eso. sentir, como diría San Ignacio, gustar y sentir internamente. O sea, no se trata de ver muchísimo, sino de dejar también espacios para la oración, para... O sea, estar en un sitio y gustarlo. O sea, Yo aquí te apoyo esta idea. Yo estuve en una peregrinación hace muchos años en Francia, en Tessé, y es verdad que cuando me iba a ir veía como la planificación y decía, pero si aquí la mitad del día esto está vacío, no vamos a hacer nada. Y es verdad que una vez estando allí hacías esos grupitos, hablabas, te Claro. metías a dar un paseo por un descampado durante Sí. 3 horas. Y joder, el primer día, pues me recuerda lo que has dicho, estaba perdido y decía, pero ¿y qué hago yo ahora 3 horas? Mando aquí un papel con 5 hojas y te pones a escribir, a reflexionar y te acabas las 5 hojas y te llevas a pedir más, ¿no? Entonces, que es verdad que le das mucho, o sea, eso de transformación pasa, sí, sí. pasa. Vale, entonces yo voy a volver un pelín ya más a la parte de negocio pura, ¿vale? Vale. Que a mí me interesa un poco conocer más en detalle Sí. números y demás. Has dicho que, insisto otra vez en el objetivo de cuántos grupos y te lo has ¿Cuántos marcado. grupos de objetivo? Pues, a ver, si estoy yo sola, mientras estoy yo sola, a ver, si tengo 2 grupos al mes, para mí ya es O sea, 24 al fenomenal. año. Vale, pero una pregunta. Sí. ¿Tú viajas con ellos? Porque eso es importante para saber si Sí. se puede o no se puede. Ya, porque- no con todos, porque Ah, entonces vale. no puedo trabajar. Claro, por eso digo que al final si no estás trabajando continuamente, pero también en destino. destino. Y eso es imposible si Claro, quieres escalar, no. ¿no? No. Acompaño a algunos que me lo han pedido especialmente, pero no, en general no los acompaño. Claro, es verdad que si empiezo a hacer los del plaza a plaza puro, lo que os decía antes, esos grupos alguien los tiene que acompañar. Justo. Si no soy yo, hay que buscar a alguien que los acompañe, hay que buscar a alguien Sea que un también guía en vaya destino. con ese espíritu. Una Sandra 2, es lo que decía yo. Sí. Claro, porque no es lo mismo un grupo que ya está cohesionado que uno que no... Que tienes que tú crear esa Claro, comunidad y guiar un claro. poco. Sí. Vale, Sí. me has dicho objetivo 24 al año. O sea que eso estaría muy bien, pero 24 al estaría año muy bien, sí. por 50 personas ya son Ya gente, ¿eh? son- ya es Y en gente, facturación eso sí, ya sí. ya superas el millón. O sea que eso ya te da para vivir bien, imagino. Sí. Vale, Bueno, y vamos poco a poco, sí. nada, poco a poco. Yo creo que el crecimiento que estás teniendo es espectacular. O sea que enhorabuena, lo primero. ¿eh? Multiplicar por 5 en 6 meses. O sea, yo creo que ese cambio de no dedicarte a dedicarte Claro. 100%, muy guay. Vale, si yo me he quedado con la duda. Bueno, no sé si tú tienes alguna Yo tengo una duda, ¿no? y es, ¿Sí? hemos hablado de varios destinos, ¿cuál dirías que es el destino más popular? O los 3 destinos top 3. Bueno, este año es Roma, por el tema del jubileo y también con el nuevo Papa, que eso ha traído mucho. Todo el mundo que llama quiere ir a Roma. Luego, a nivel general, hombre, Tierra Santa siempre ha sido un destino Sí. principal. Ahora mismo, pues no se puede. Bueno, se puede el Se que puede, quiera, pero pero eso es. yo no. Bueno, y luego, pues Italia. Bueno, todos los destinos marianos, Medjugorje. Medjugorje tiene el Festival de la Juventud la primera semana de agosto y pues también mueve bastante gente. Que no es la JMJ. Que no es la Claro, JMJ. digo por Claro. aclararlo para Sí, la sí. audiencia. Porque he dicho Jornada Mundial de la Juventud. No, has has dicho, dicho has dicho el festival de Festival jóvenes. de la Juventud. De la sí, juventud. sí, vale, JMJ vale. y Digo, cada no sé ni lo que 4 he años, dicho. ¿no? La JMJ. JMJ pues depende, cada 2, 3... La Lo siguiente que es pasa en es que con Seúl, la ¿no? pandemia, claro, Justo. se retrasó. Se retrasó. Sí, a ver si llevamos a gente a Seúl. Y esa ya la estás vendiendo. Bueno, ¿no? es que todavía no hay ningún Ah, no hay ningún programa programa. ni nada. O sea, pero tu intención es llevar a gente a Seúl, que eso es Claro, un reto, claro, ¿eh? claro. No ha sido tan lejos, ¿no? Me imagino. No he ido tan lejos todavía. ¿no? Oye, y A los Guadalupe me gustaría ir Ah, también. muy A guay. Guadalupe de Sí, México, sí, de México. tampoco he estado. Justo, los viajes o las peregrinaciones a los que vas, ¿te gusta haberlas vivido antes como para decir, oye, lo que estás, bueno, dando a Sí, conocer, claro. promocionando, el Claro. tener conocimiento, ¿no? No igual a qué sitio ir, pero con qué planning o qué actividades o qué... Hombre, lo organizas de otra manera habiendo estado, claro. Es verdad que hasta ahora creo que todas las que he organizado Has estado. he estado. Sí. Del otro lado. Sí. Claro, pues tienes otra visión también de qué sitios hay que ir y todo, claro. Pues muy bien, Muy oye, bien. pues haciendo un repaso,
de tu historia, que me parece espectacular, y el dar voz aquí, conceptos únicos, que es lo que buscamos también en Be Different, de pasar de algo, pues, oye, más tradicional, más estándar, más convencional, hasta todo tu proceso de consultoría hasta Senior Manager, que me parece increíble. Aún así, empezar a probar tus estos y ver que quieres montar un negocio con un propósito espectacular. Lo primero, darte la enhorabuena. Gracias. Y como última pregunta del podcast, que siempre hacemos a todos nuestros invitados, queríamos preguntarte cuál es tu Be Different podcast. O sea, Be Different podcast, no, ¿cuál es tu Be Different? Perdón. Vale. O sea, que me hace diferente. Sí. ¿Qué te hace Be Different, no de diferente? Be ¿Qué es Different, diferente? perdón. A ver, yo lo que me gustaría es no perder pues la esencia de lo que hacía cuando lo hacía de manera altruista en la parroquia, ¿no? Yo organizaba los viajes y entonces, ¿qué significa eso? Pues por un lado, que el programa y todo, dejarlo en manos del párroco en este caso, o de quien organiza la peregrinación. Un poco lo que hablábamos antes, de que no sea un viaje solo de ver muchas cosas, sino que sea realmente una experiencia interior, y para eso pues hay que dejar sus tiempos y no querer abarcar... O sea, profesionalizar sin perder esa esencia que has vivido tú desde el principio. Claro, yo en general intento, pues lo que he dicho, ajustar precios, pero para eso pues contactar directamente con los sitios, evitando dentro de lo posible intermediarios que encarezcan. Vamos casi siempre a sitios religiosos, a casas de monjas o casas de espiritualidad, en vez de a hoteles. Bueno, pues un poco eso, o sea, seguir siendo la Sandra que está ayudando en su parroquia. Intento también pues ayudarles en lo que necesiten, o sea, hacer carteles. Me gusta ese titular, de seguir creando viajes como la Sandra de hace unos años. Muy guay. O sea, muy no guay. hacerlo como en plan churrería, ¿no? Sí. No perder ese sentido. Pues Muy muchas bien. gracias. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer, la verdad. Sí. Gracias a Estar ahí vosotros. contigo. Ha sido muy, muy entretenido. Me alegro. Muy bien. Me daba miedo quedarme en blanco, pero No, parece que has... efectivamente. Ha ido todo Vale. bien. Pues muchísimas gracias. Gracias. Sandra. Muchas Muy gracias bien. a vosotros.